Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Estimados radioescuchas, bienvenidos a otro programa de Pláticas Saludables. Este programa que preparamos para ustedes con la finalidad de que les pueda ayudar a vivir mejor en los Estados Unidos, este gran país que han hecho también su país. De manera que vamos a hacer el segundo programa de esta serie, ahora inaugurándolo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ustedes saben, la UNAM, como se conoce por sus siglas en español, es una de las universidades más grandes del mundo. Su matrícula actual sobrepasa los 350,000 estudiantes. Y además es una de las universidades más antiguas de las Américas. Siempre hemos discutido con nuestros hermanos peruanos si es más antigua la Real y Pontificia Universidad de México, que es la abuela de la UNAM, o la Universidad de San Marcos. Y bueno, pues cualquiera de las dos, pero son universidades que datan del siglo XVI, pocos años después de consumada la conquista. De manera que en este primer programa que tenemos con la Facultad de Medicina, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Rodolfo Nava Hernández. El doctor Nava Hernández es catedrático de la División de Estudios de Posgrado, Subdivisión de Graduados y Educación Continua en la Facultad de Medicina de la UNAM. De manera, doctor, que le damos a usted la más cordial bienvenida. Platíquenos un poquito de usted. ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es la disciplina que usted enseña en la Facultad de Medicina de la UNAM? Pues antes que todo, doctor Madrazo, pues muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante como es la salud de los trabajadores. Bien, pues yo soy un académico de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Ya estoy por cumplir 41 años de trabajar en la Facultad de Medicina y además en esta área que es que le llamamos salud en el trabajo. Y de esta área yo soy el coordinador desde hace varios años y me tocó trabajar inicialmente con el que consideramos el padre de la salud en el trabajo en México, que fue el doctor Jorge Fernández Osorio. Entonces, pues en la Facultad de Medicina llevamos a cabo una serie de actividades desde el pregrado, pasando por educación continua y el posgrado, incluyendo la coordinación de maestría y doctorado, justamente en salud en el trabajo. Caray, doctor, pues qué interesante. Y antes que nada, muchísimas gracias por la disposición de su tiempo para hacer este programa de Pláticas Saludables. Y bueno, tenemos entendido que este año precisamente se celebra el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, en inglés de International Labour Organization. Nosotros en América Latina le llamamos la OIT, es muy conocido por estas siglas. En español es ILO. ILO, International Labour Organization. Y este año se está celebrando el centenario de la organización, que creo que es la organización más antigua de las Naciones Unidas, ¿verdad, doctor? Así es, efectivamente. Incluso esto surge efectivamente en 1919 y surge en el Tratado de Versalles cuando se firma la paz de la Primera Guerra Mundial y ahí se plasman los principios de lo que es justamente la Organización Internacional del Trabajo. O sea que empieza desde la Sociedad de las Naciones. Así es, efectivamente. Muy bien. Y surge en esas circunstancias y efectivamente es el centenario de esta organización, pero además desde hace varios años, ahorita le doy los datos, surge el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es justamente el 28 de abril, el cual también es el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos por heridas y desde luego enfermedades por accidente y enfermedades ocasionadas por el ambiente de trabajo, que esto inició en 1996 y en el 2003, a petición del Movimiento Sindical Internacional, la OIT retoma la misma fecha y se crea el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y que se festeja cada año el 28 de abril, ¿verdad?
el 28 de abril a partir del año 2003. Perfecto. Ahora sí empezamos a ver, doctor Nava, cuál es la relación entre la Organización Internacional del Trabajo y la salud, porque este programa está dedicado a temas de salud. Pensamos por un momento que íbamos a hablar de derechos laborales, pero bueno, la salud es uno de esos derechos laborales, doctor. Exacto. Y justamente lo que hace la Organización Internacional del Trabajo en función de los derechos laborales es crear convenios y recomendaciones internacionales, en este caso en función de lo que estamos conversando, en relación con la salud de los trabajadores. Y el Día Internacional, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo, aquí lo que se pretende, lo que busca la OIT es justamente el promover la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores a través de la prevención de los accidentes y las enfermedades de trabajo hacia los trabajadores, hacia los empleadores y obviamente hacia los gobiernos. Magnífico. Oiga, doctor, ¿qué más hace la Organización Internacional del Trabajo? Debe dedicarse a muchas otras cosas, además de la salud y la prevención de enfermedades. Desde luego, de entrada es promover el trabajo decente y productivo para mujeres y hombres en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y algo muy importante, de dignidad humana. Y desde luego que tiene una serie de actividades que lleva a cabo, como formular políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos fundamentales, elaborar normas internacionales, como ya le mencioné, y tiene 4 objetivos. Uno de ellos es promover y cumplir las normas laborales, así como los principios, desde luego, y derechos fundamentales en el trabajo. También la creación de mayores oportunidades para que las mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos, que es algo fundamental que promueve la OIT. Desde luego mejora la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos y fortalecer el tripartismo que ya comentaba anteriormente y el diálogo social entre trabajadores, empleadores y gobierno. Esta agencia de las Naciones Unidas, esta organización de las Naciones Unidas es muy especial porque tiene una formación tripartita. Es decir, ahí están presentes los representantes de los patrones, los representantes de los gobiernos y los representantes de los trabajadores, y por consenso o por mayoría van formando estas normas laborales, incluso en el ámbito de la salud, doctor. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, lo que hace la Organización Internacional del Trabajo es convocar a estos 3 sectores cada determinado tiempo y elaborar convenios y recomendaciones. Le voy a mencionar 3 o 4, por ejemplo. Por favor. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, pero específicamente salud en el trabajo, la protección contra radiaciones, la protección sobre cáncer profesional, que es por ejemplo, el convenio 139, sobre contaminación del aire, ruido y vibraciones, obviamente estamos hablando de centros de trabajo, sobre trabajadores de la construcción, y pues uno más sobre seguridad y salud de los trabajadores de la agricultura. Entonces, no solamente es el hablar en general de los problemas de salud en este sentido, sino es el llevar a cabo, elaborar normas y convenios específicos para ciertos sectores de los más vulnerables en función de su exposición a factores de riesgo presentes en cada uno de los ambientes laborales. Pues muy bien. Y la verdad es que estaba yo revisando los datos sobre el número de países que forman parte de esta agencia, de este tratado internacional que da vida a la agencia. Y bueno, son de 193 países que existen en el mundo, 187 son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, la inmensa mayoría. Solamente 6 o 7 estados como Andorra o Liechtenstein o Mónaco o Corea del Norte no forman parte de la organización. Quiere decir que tiene un gran consenso mundial como pocas otras organizaciones de Naciones Unidas, doctor. Efectivamente. Ahora, aquí algo importante que hay que comentar es que se elaboran, por ejemplo, convenios
y obviamente ahora los convenios llegan a cada uno de los gobiernos y el gobierno tiene que ratificar el convenio. Hay países que algunos convenios no los ratifican y hay otros que lo ratifican, pues si no todos, por lo menos la gran mayoría, sobre todo los más fundamentales en función de la salud de los trabajadores, y eso hace automáticamente que cada uno de los gobiernos que firman los convenios, que los ratifican, lo que tienen que hacer es ahora, en su legislación específica de cada país, el llevar a cabo normas nacionales y obviamente el cumplimiento de las normas. En el caso de México, por ejemplo, pues una ley federal del trabajo y una serie de normas oficiales mexicanas que son obligatorias para, en este caso México, por ejemplo, para sus trabajadores de los diferentes sectores. ¿Y cómo andamos con Estados Unidos? Porque Estados Unidos es uno de los países miembros de la organización, doctor. Desde luego, curiosamente, Estados Unidos no firma muchos de los convenios, sin embargo, sí, en términos generales, sí sigue las recomendaciones. Es decir, ellos consideran que muchos de los convenios no son necesarios firmados porque ya lo están cumpliendo. Porque están ya establecidos esas normas en su propia legislación interna. Exactamente. Y a veces más allá de lo que la propia norma internacional establece, ¿no? En ocasiones así es. Incluso hay empresas, por ejemplo, norteamericanas, que tienen sus filiales en otros países, por ejemplo en América Latina, y hay ocasiones en que la normatividad de la propia empresa está por arriba de la legislación nacional. Que es un poco el trabajo que hace esta organización en Estados Unidos que se llama OSHA, ¿verdad? Exactamente, NIOSH y OSHA. Ellos son los que se dedican a revisar que las normas de protección de los trabajadores realmente se apliquen. Sí, y no solamente eso, sino mucho de lo que dice OSHA y también NIOSH lo retoman muchos países del mundo. Uno de ellos es México y yo diría que la gran mayoría de los países latinoamericanos lo retoman para establecerlos en sus propios países, porque de alguna manera lo que establecen NIOSH y OSHA está muy por arriba, vamos a decir, de lo que usted menciona, de lo que la misma OIT está estipulando y lo que estipula muchas de las legislaciones nacionales. Magnífico, doctor. Ahora cuéntenos, ahí viene el 28 de abril. ¿Cómo se va a celebrar este Día Mundial? ¿En qué consiste la celebración? Básicamente, bueno, cada año hay un lema. Por ejemplo, anteriormente fue sobre factores psicosociales y estrés, otro fue sobre trabajo infantil, y para este año el lema es un futuro de trabajo seguro y saludable. Un futuro de trabajo seguro y saludable. De trabajo seguro y saludable. Caramba, es una declaración realmente muy poderosa, es una visión muy interesante. Sí, desde luego, porque justamente lo que busca la OIT a través de una serie de eventos internacionales, de publicaciones, de invitaciones a los diferentes gobiernos, para que se establezcan, se lleven a cabo eventos importantes con respecto a esto. En el caso de, por ejemplo, las secretarías o los ministerios del trabajo, es obligación que lleven a cabo ciertos eventos como congresos, como seminarios, como conferencias y demás sobre el tema. Magnífico. Muy bien, doctor, vamos entrando un poquito más en materia. Cuéntenos, ¿cómo podemos entender la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Qué es la seguridad y la salud en el trabajo? Sí, la seguridad va enfocada principalmente hacia la prevención de los accidentes de trabajo. Y la salud en el trabajo, que afortunadamente así lo maneja la Organización Internacional del Trabajo, es el conjunto de disciplinas profesionales y técnicas para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que están presentes en el ambiente de trabajo, obviamente así como la prevención de accidentes enfermedades ocasionados por el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, al mencionar disciplinas profesionales y técnicas, está el médico, desde luego, está la enfermera, pero están el ergónomo, los psicólogos ocupacionales, están ingenieros industriales, los abogados
que se dedican justamente al aspecto, a la elaboración de legislación específica para la prevención y protección de los trabajadores. Y son tres elementos fundamentales. Uno es la identificación, es decir, de manera sensorial cada uno de nosotros podemos identificar dónde hay ruido, o donde el ruido es muy intenso, o tal vez ingresamos a un centro laboral y nos damos y percibimos a través de los sentidos, a lo mejor nos duele la cabeza, tenemos lagrimeo, tos, nos mareamos, y posiblemente allí haya un gas tóxico. Aún no sabemos cuál es. Entonces, la siguiente etapa es la evaluación. Esto lo hacen los técnicos y los profesionistas, por ejemplo, de un gas, o una mezcla de gases en un centro de trabajo, se toman muestras, se llevan al laboratorio y se identifican dos cosas básicamente: cuáles son los gases que están en esa área de trabajo, y dos, su concentración, y ver si está dentro de la norma internacional o en su caso nacional, para no rebasar lo que se le llama los límites máximos permisibles de exposición. Es decir, que no en ese centro de trabajo no se rebase esa concentración que la normatividad establece. Esto para beneficio, obviamente, de la salud de los trabajadores. Y el otro es el control. Ya tenemos un problema, ya lo identificamos, ya sabemos cuál es exactamente el problema. Ahora tenemos que eliminar ese problema o controlarlo. Por ejemplo, si tenemos una fuga de un gas, pues simplemente no podemos eliminar el gas del centro de trabajo, pues puede ser una materia fundamental para el proceso. Sin embargo, lo que se hace es controlar. Si hay una fuga, pues se controla la fuga y se acaba el problema. Ahora que está usted mencionando esto, lo que vino a mi recuerdo es el tema del uso de los pesticidas y el trabajo agrícola. Como usted sabe, claro, en este gran país, en los Estados Unidos, pues hay una enorme producción agrícola de todo tipo de productos, y muchos de ellos utilizan pesticidas a fin de que sus cosechas sean lo mejor posibles. Pero esos pesticidas muchas veces ocasionan daños a la salud. Entonces me preguntaba yo, ¿qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, con los trabajadores de la manzana en el estado de Washington, que se ven expuestos a el rocío de pesticidas sobre el producto que están cosechando? Exacto. Justamente es parte de la labor de la Organización Internacional del Trabajo y, repito, de la normatividad local. Ahora bien, efectivamente existe una gran variedad de factores de riesgo a los que nos ponemos los trabajadores. Quisiera comentar algo entre paréntesis. Por favor. Cuando digo que trabajadores, me refiero a todos los que desarrollamos alguna actividad laboral. Es decir, podemos hablar de los mineros, el trabajo agrícola, los campesinos, obviamente. Podemos hablar de los obreros, podemos hablar de los altos ejecutivos, podemos hablar de cualquier actividad profesional o no que desarrollemos. Todos estamos expuestos a uno o varios factores de riesgo que a la larga, y esto se lo puedo asegurar, a la larga, debido a esa exposición, vamos a padecer algún problema de salud derivado de esa exposición. Le pongo un ejemplo. Vamos a pensar en una fábrica de productos de asbesto. Claro. Los trabajadores están expuestos a ese producto, a esa fibra, que es el asbesto, es una fibra mineral, la cual está probado que es un cancerígeno, produce cáncer, mesotelioma pleural, o sea, en la pleura, cáncer de pulmón y cáncer gástrico, cáncer de estómago. Eso está totalmente probado. El trabajador que está ahí expuesto y no está suficientemente protegido, ese trabajador, obviamente, a lo largo del tiempo va a padecer o puede llegar a padecer algunos de esos problemas de salud. Pero el director general de esa empresa que está en una oficina, en un corporativo, que nunca se ha expuesto a esa fibra, pues obviamente no va a padecer un cáncer de ese tipo. Pero él está expuesto a otros factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, a gran estrés, que lo puede llevar también a padecer problemas importantes de hipertensión arterial, de infartos del corazón, etcétera. Entonces,
todos los que estamos, desarrollamos alguna actividad laboral, todos estamos expuestos a ciertos factores de riesgo dependiendo a lo que nos dediquemos, y esos factores de riesgo nos van a traer problemas de salud. En el caso de los trabajadores agrícolas, efectivamente, ellos están expuestos, pero no solamente a los pesticidas, a los plaguicidas, que son altamente tóxicos y pueden llegar a ser mortales, y pueden llegar a tener intoxicaciones agudas o crónicas, que los puede llevar a la muerte. Ahora bien, pero el trabajador agrícola no está expuesto a eso solamente, está expuesto a animales, alacranes y demás en la tierra, está expuesto a los rayos solares, a la radiación ultravioleta, está expuesto a una serie de posiciones que son posiciones antiergonómicas, que a la larga le va a traer problemas musculares o musculoesqueléticos, está expuesto a una serie de factores de riesgo, que no solamente es el pesticida, es, y repito, una serie de factores de riesgo que lo va muy probablemente a enfermar. Aquí en los Estados Unidos, tristemente, en este mismo siglo XXI, con tantos avances científicos y tecnológicos, todavía tenemos trabajadores que están en las cosechas y que han muerto de insolación. Estar subidos en la escalera, cortando las manzanas por un tiempo muy prolongado, sin beber agua y sin tener un descanso. Y esto todavía sucede en pleno siglo XXI, doctor. Claro, y aquí hay un problema importante. El único responsable de los problemas de salud que llegue a sufrir los trabajadores es el patrón, es el empleador, es el único responsable. Y tiene la obligación de llevar a cabo acciones de prevención. Desafortunadamente, lo que ocurre con nuestros trabajadores de México y del resto de otros países de América Latina es que están aprovechándose de esta mano de obra que es muy, muy eficiente, pero que no se está protegiendo a los trabajadores. Y obviamente, esos datos que usted me da ahorita, obviamente son los que se conocen. ¿Sí? ¿Cuántos más pasan inadvertidos, verdad? Tristemente. Déjeme darle un dato de la Organización Panamericana de la Salud para América Latina, que es que hay de enfermedades ocasionadas por el ambiente de trabajo, hay un subregistro del 95%. Esto quiere decir que de cada 100 trabajadores expuestos y que ya están enfermos por un problema de exposición laboral, solamente son reconocidos 5 de cada 100. Para México, por ejemplo, de acuerdo a datos trabajadores de la iniciativa privada, hay un subregistro de enfermedades de trabajo del 89%. Obviamente, en Estados Unidos, las grandes industrias, las grandes empresas sí llevan a cabo medidas importantes de prevención. Pero ¿qué pasa con nuestros trabajadores, los trabajadores latinos, los trabajadores mexicanos, que hacia ellos en muchos de los ambientes de trabajo no están suficientemente protegidos? Es una gran preocupación. Y bueno, hablaba usted también hace un momento de los altos empresarios, los dirigentes, los líderes que están expuestos a niveles enormes de estrés. Y creo que ahora se ha demostrado que el estrés es uno de los factores que más enfermedades produce y que más muertes ocasiona. Efectivamente, y justamente la Organización Internacional del Trabajo reconoce a esto como problemas de salud, pero ¿sabe cuál es un problema importante para América Latina? Para casi todos los países del mundo, que dentro de la legislación no está reconocido los problemas ocasionados por factores psicosociales, por ejemplo, el caso de exposición a estrés, no están reconocidos como enfermedad de trabajo. ¡Qué barbaridad! Y entonces... pues, es que es difícil de cuantificarlo y a veces de precisarlo, ¿no? Exacto. Entonces, incluso los datos que da la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a número de accidentes y enfermedades de trabajo anualmente, y yo le puedo asegurar que nada tienen que ver con la realidad, justamente por este subregistro, ¿sí? Porque además los países no están reportando lo que realmente ocurre, porque
Incluso muchos de los accidentados y de los enfermos no están acudiendo a la seguridad social, no están siendo atendidos y no están siendo calificados o reconocidos sus problemas de salud como ocasionados por el ambiente laboral. Claro. Pues qué temas tan complicados. Me gustaría llevar un poquito a la plática a fin de poder entender muy bien qué son los accidentes de trabajo, por un lado, y qué son las enfermedades profesionales, porque son dos aspectos distintos, dos conceptos distintos, quizás dos ramas del mismo cuerpo. Sí, efectivamente. A ver, el accidente de trabajo, como todos los accidentes, se presentan de manera repentina. Obviamente déjenme comentar que todos los accidentes de trabajo son prevenibles, ¿sí? E igual las enfermedades de trabajo. Entonces, en el caso de los accidentes, pues se presentan de manera repentina ante un problema, ante una máquina donde el trabajador se puede amputar un dedo o una mano, donde puede caer o resbalar de una escalera, etcétera. Y las enfermedades de trabajo son, repito, las que menos se reconocen, porque el accidente de trabajo es demasiado obvio. Si una persona cae y se fractura un brazo, claro, es demasiado obvio. Es muy evidente, sí. Claro, pero la enfermedad se va a presentar después de un determinado tiempo de exposición y muchas ocasiones el propio trabajador no relaciona su padecimiento con su exposición laboral porque incluso ignora en muchas ocasiones a qué está expuesto, a qué factores de riesgo está expuesto y qué alteraciones en la salud le pueden ocasionar. Ahora, en cuanto a enfermedades de trabajo, hay 4 características que son importantes considerar. Por ejemplo, uno es la característica del factor de riesgo. Vamos a pensar en un gas tóxico, ¿sí? Pero también hay gases que no son tóxicos o son mínimamente tóxicos. Entonces, vienen sus características. Lo otro es su concentración en el ambiente de trabajo. Repito, estoy hablando de un químico, por ejemplo, un tóxico. ¿Cuál es su concentración en ese ambiente de trabajo? 3, ¿cuánto tiempo se expone el trabajador a ese ambiente de trabajo? Por semana y por día, sobre todo por semana. Y la otra que es también muy importante que hay que considerar es la susceptibilidad del trabajador. Es decir, genéticamente cada uno de nosotros somos más o menos susceptibles a ciertos padecimientos. No sé, por ponerle un ejemplo, es obvio, lo sabemos todos los que nos dedicamos a la salud, que el tabaquismo es un cancerígeno. Y alguien puede decir, pues no estoy de acuerdo porque mi abuelito empezó a fumar a los 14 años, fumaba una cajetilla y media diaria y murió a los 92 y nunca tuvo un problema respiratorio, ni cáncer, ni nada por el tabaco. Sí, ese es un argumento muy utilizado por los fumadores. Exacto. Claro, hay excepciones, como esa, por ejemplo, pero sabemos que es un cancerígeno. E igualmente, hay gente que somos más o menos susceptibles a adquirir ciertos padecimientos e incluso padecimientos originados por el ambiente de trabajo. Entonces, esa es la diferencia esencial en cuanto a accidente y enfermedad de trabajo. ¿Y tenemos alguna estadística a nivel internacional de cuántos accidentes y enfermedades ocasionados por el ambiente de trabajo se presentan anualmente, doctor Nava? Claro, son igualmente reportes de la Organización Internacional del Trabajo. Nada más voy a mencionar algunos datos, nada más si quiero también mencionar el hecho de que no son muy creíbles en función de que no todos los países están reportando lo que realmente ocurre. Sí, el famoso subregistro del que hablaba usted. Exactamente. Entonces, actualmente lo que reporta la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional es que son más de 317 millones de accidentes de trabajo que ocurren anualmente y 160 millones de enfermedades de trabajo anuales. Pero el universo con el que hay que comparar estas cifras son los 7,000 millones de habitantes que hay en el planeta, doctor. No, porque no todos trabajan.
Claro. Pero del número total, no tengo el dato del número total de trabajadores, porque además es muy difícil, es difícil porque tenemos por una parte los trabajadores que están asegurados, Claro. que están bajo un sistema de seguridad social, pero también tenemos los trabajadores que no están registrados y que, pues, bueno, en el caso de México... O los subempleados, ¿verdad? Los que tienen el empleo informal, ¿no? Exactamente. Y el trabajo informal, obviamente esta gente no tiene seguridad social y también tiene problemas de salud, pero pues nunca van a acudir a ser atendidos en un sistema de seguridad social. Ahora, en cuanto a fallecimientos, según la OIT, son alrededor de 2.300.000 fallecimientos por accidente y enfermedad de trabajo. ¿Anualmente, doctor Nava? Anualmente. Caray, es una cifra pero curiosamente, espeluznante. ¿Perdón? Es una cifra espeluznante. Sí, pero fíjese, aunque decíamos que son 317 millones de accidentes, realmente los fallecimientos por accidentes solamente son el 13.7%. Uh-huh. Y aunque son solamente, no solamente, son menos las enfermedades, que son 160 millones, realmente esto ocupa el 86.3% del total de enfermedades de trabajo, o fallecimientos por enfermedad de trabajo. Y me parece escandalosa la cifra, porque dijo usted al principio que tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades en el trabajo son prevenibles. Además, que esas más de 2 millones de muertes se pudieron haber prevenido, se pudieron haber evitado. Naturalmente que se pudieron haber evitado, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que lo están enfermando. Ahora, igualmente datos de fallecimientos, los tres principales causas de fallecimiento por enfermedad de trabajo es el número uno, la enfermedad del sistema cardiocirculatorio, que es el 31%, cáncer de origen profesional el 26% y enfermedades respiratorias el 17%. Entonces, y lo menciono porque hay una enorme cantidad de factores de riesgo cancerígeno en todas las industrias. Son cientos de miles de factores de riesgo químico a los que están expuestos nuestros trabajadores a nivel internacional. Y enfermedades respiratorias principalmente por polvos y fibras. ¿Quiénes? Los mineros, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, las empresas que fabrican cemento, las cementeras, etcétera. Entonces son gente que está expuesto a incluso polvos. Esto que mencionábamos, los trabajadores agrícolas y los pesticidas, ¿verdad? Claro. Nada más que los pesticidas no van a tener problemas respiratorios. Pues cuando pasan las avionetas sobre las cosechas y lo sprayean, dicen aquí, ¿no? Lo ponen como spray. Exacto, y entonces es gente que no está protegida en cuanto a un equipo de protección personal y son gente que está inhalando, porque además hay tres formas de que ingresen los químicos: a través de la inhalación, a través de la vía oral y a través de la piel. De la piel, claro. Y obviamente estos pesticidas están entrando por las tres vías a esta gente, y obviamente lo que le está ocasionando es intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. Y bueno, pensemos también en nuestros países, en el sureste de México y en Centroamérica, que son países básicamente agrícolas. Claro. Sí, pues esto es un tema al que le tendríamos que estar prestando todavía mucha más atención. Claro, desde luego. Doctor Nava, ¿cuáles son los factores de riesgo que con mayor frecuencia producen alteraciones en la salud a los trabajadores que están expuestos? Mire, vamos a ver primero los físicos. Ejemplo, el ruido, que es uno de los grandes problemas que la mayor cantidad de industria existe, ruido que va a producir disminución de la agudeza auditiva. Pero además déjeme comentar lo siguiente: el problema de la disminución de la agudeza auditiva ocasionada por ruido es progresiva e irreversible. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque al trabajador lo alejemos y ya no lo expongamos a ruido, el problema auditivo va a seguir progresando, pero además no hay curación. Las vibraciones, por ejemplo,
el caso de un trabajador que los encontramos muchos mexicanos latinos en Estados Unidos que están perforando con martillo neumático las calles para levantar el concreto. Sí. Esta gente está expuesta a vibraciones, a ruido, a los polvos que se están levantando del piso, están al aire libre con las radiaciones de la radiación solar. Entonces, obviamente están estas una serie de factores de riesgo que tarde o temprano los van a enfermar. Las radiaciones, decíamos, por ejemplo, solares, pero también las radiaciones ionizantes, como el caso de los rayos X o beta o gamma, de químicos, como polvos, por ejemplo, hay un padecimiento que se llama neumoconiosis, que esto es el cúmulo de polvo en los alvéolos pulmonares, o sea, en la parte más profunda de nuestros pulmones, y como sabemos, los alvéolos pulmonares, su función es el intercambio gaseoso, es decir, inhalamos aire y a través de los alvéolos pasa a las arterias el oxígeno, y al expirar estamos sacando dióxido de carbono que pasa de las venas a los alvéolos. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando estamos inhalando polvos? Se tapona los alvéolos, que es como usted sabe, obviamente, es un globito, digamos, que son millones los que tenemos en los pulmones, que es para el intercambio gaseoso, y si se tapona y además hay una reacción secundaria por parte del organismo que produce una fibrosis, que es como una costra en el fondo de los pulmones. ¿Qué va a pasar igualmente que con los problemas auditivos? Que las personas que han inhalado estos polvos, que son infinidad de polvos, como del acero, como de carbón, como de sílice, como de algodón, etcétera, y que produce este tipo de problemas, lo que va a ocasionar es igualmente prácticamente la muerte del trabajador a largo tiempo. ¿Por qué? Porque igualmente las neumoconiosis son progresivas y también irreversibles. Claro. Ahora también tenemos los gases, humos, vapores, y dentro de los químicos pues tenemos ya los pesticidas, tenemos metales pesados como el arsénico, como el cromo, como el plomo, y los disolventes orgánicos como el benceno, que es un cancerígeno que produce leucemia, y otros muchos disolventes que utilizamos para limpiar, para quitar grasa y demás. Biológicos, como las bacterias, los virus, los hongos, que pues ciertos sectores están expuestos, como los médicos, los trabajadores de la salud, los manejadores de desechos, plantas de tratamiento de aguas, contacto con animales también. Algo muy importante son los psicosociales. ¿Y qué tenemos en los psicosociales? Algo muy importante, que es el trabajo nocturno y la rotación de turnos. Es decir, esto va a traer grandes problemas de salud. ¿Por qué? Porque lo que se llama el ciclo circadiano se está rompiendo, y en México, por ejemplo, se hacen rotación de turnos semanales. O sea, una semana se trabaja en la mañana, el primer turno, la mañana, el segundo en la tarde, en la siguiente semana, y la siguiente semana en la noche. Y puede ser también cada 15 días, cada mes, pero eso es muy común, esta rotación de turnos o el trabajo nocturno, que trae verdaderos problemas graves, muy graves de salud entre los trabajadores al romperse el ciclo circadiano. Obviamente esto, en lo que la gente, yo por ejemplo, estoy durmiendo, el trabajador que está rotando turnos o hace trabajo nocturno, pues a las 2 de la mañana está comiendo. Claro. Y se rompe todo su ciclo, y por ejemplo hay trastornos del sueño, envejecimiento prematuro, aumento de la presión arterial, que nos puede llevar incluso a un infarto, incremento de la probabilidad de abortos espontáneos, disminución de la capacidad de concentración, disminución y obviamente disminución de la esperanza de vida. O sea, se vive menos tiempo en estas personas que rotan turnos o realizan trabajo nocturno. ¿Y qué pueden hacer, por ejemplo, tantas personas, tantos amigos latinoamericanos, todos los que hablan español aquí en este país, muchos lo van a entender, que tienen que trabajar por la noche? Están en el área de la hospitalidad, por ejemplo, y que tienen que estar trabajando en lugar de dormir por la noche, tienen que dormir por la mañana, cuando pueden dormir. Claro. ¿Qué pueden hacer ellos, doctor?
¿Cómo Bueno, pueden cuidarse? ¿Cómo pueden si no totalmente bloquear la posibilidad de que esa enfermedad ocurra, cómo pueden retrasarla o paliarla o minimizarla? Claro. Lo primero que sí quisiera comentar en ese sentido es que lo ideal obviamente sería que no hubiera rotación de turnos o trabajo. Pero es prácticamente imposible. Lo cual es absolutamente imposible, sí. Lo que se puede hacer por parte de los empresarios es hacer, si de cualquier manera van a hacer rotación de turnos, que sean rotaciones cortas, es decir, cada 2 o 3 días. Eso no rompe tan dramáticamente el ciclo circadiano y nuestro organismo se mantiene más o menos en el mismo ritmo. Eso sería una recomendación para las empresas en función de la salud de los trabajadores, lo cual además hay que considerar que el trabajador sano es mucho más productivo, claro, es verdaderamente productivo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el trabajador consigo mismo para tratar de manejar mejor el estrés al cual está expuesto? Bueno, obviamente no fumar, hacer ejercicio por lo menos media hora diaria, y lo recomendable es, que casi nadie lo hacemos, es realizar el ejercicio más económico, que es el caminar. Entonces, se recomienda 10,000 pasos diarios, ¿sí? Que no son pocos, pero es lo más recomendable. Obviamente, tener una dieta lo más equilibrado posible, tener buenas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, con la familia, con los vecinos. Si se bebe, que no sea en exceso. Descanso de por lo menos, es lo ideal, 11 horas diarias, puede ser posteriores a la jornada de trabajo. Y esas 11 horas, que está incluido el sueño, desde luego, pero también, pues, no sé, ver la televisión, ir al cine, leer, escuchar música, convivir con la familia, etcétera. Entonces, son una serie de recomendaciones en donde también uno tiene que colaborar. Algo importante es, si es posible, dejar la actividad durante 10 minutos, caminar, pensar en otra cosa, por ejemplo, leer algo diferente a lo que es el trabajo cotidiano, y a lo mejor una novela, durante 10 minutos, ¿sí? A lo largo de la jornada de trabajo, en 2 o 3 ocasiones. Entonces, y esto básicamente es procurar tener un mejor estilo de vida, que, bueno, fácilmente podemos encontrar hasta en Internet qué es el estilo de vida y qué es lo que es recomendable hacer. Y esto nos va a generar menos estrés, más que menos estrés, poder manejar un poco el estrés al cual estamos expuestos cotidianamente, en este caso en nuestro trabajo. Pues seguramente algunos de los amigos y amigas que nos están escuchando podrían implementar algunas de las sugerencias y medidas que usted ha expuesto ahora, pero tengo tantos amigos que incluso se ven obligados a trabajar 2 y 3 turnos que, bueno, difícilmente pueden dormir unas cuantas horas. El sueño americano para acá se vuelve complicado, doctor, por la enorme cantidad de horas que nuestra gente tiene que trabajar. Claro, algo muy importante, por ejemplo, es algo que el no caer, y a veces es obligatorio, que le llamamos comer a pie de máquina. Es decir, no alejarnos del trabajo. Lo ideal es alejarnos del trabajo, ir a comer en un espacio tranquilo, relajado, de preferencia conviviendo con otras personas, que hay empresas que así lo tienen comedores verdaderamente lujosos, vamos a decir, donde el trabajador puede incluso escoger qué es lo que quiere comer, pero no es lo común, y muy frecuentemente es, ¿y en dónde comen? Pues puede ser en un lugar como el que estoy mencionando, pero puede ser en un lugar dentro de la propia empresa en donde hay unas mesas y el trabajador lleva su comida de la casa y ahí la calienta, o hay gente que está comiendo en la calle,
muchos trabajadores latinos en Estados Unidos pues lo comen en la calle y obviamente no son muy nutritivos esos alimentos, pero lo peor es el trabajo que le llamamos, repito, a pie de máquina, es decir, estar trabajando y comiendo. Claro. Y a veces comer sobre el escritorio, ¿verdad? Que es tan común. Exacto. O comer junto a la máquina. O junto a la máquina, sí. O ahí el trabajador en la brecha. Que lleva su comida y se toma media hora para comer y se sienta ahí en un huacal y ahí él mismo saca su comida y está comiendo en su mismo ambiente de trabajo y obviamente no está dejando de trabajar en realidad. Tiene que desconectarse a la hora de los alimentos, por lo menos por media hora, doctor. Eso es fundamental, es muy necesario para nuestra salud. Oiga, doctor, y déjeme ir a otro tema, que es el de la jubilación o más bien de la edad que cada día se retrasa más para que se produzca el retiro o la jubilación. ¿Y qué efectos tiene esto sobre la salud de los trabajadores? Claro, esto que menciona es sumamente importante porque ¿qué es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países? Se está incrementando la edad para la jubilación, es decir, 65 años de edad o 35 años de trabajo. Como sabemos, ¿quiénes somos las personas más susceptibles de padecer problemas de salud? Los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Si una persona ya ha estado expuesto a una serie de factores de riesgo físico, químico, biológico, etcétera, durante 30 años, y a esto le agregamos ahora, tienen que trabajar 5 años más, quiere decir que son 5 años más de exposición. Y si son adultos mayores, obviamente, estas personas son más susceptibles de adquirir problemas de salud. Entonces, a partir de estos cambios que se están dando en la sociedad laboral a nivel internacional, estoy convencido de que dentro de pocos años que se empiecen a hacer investigaciones sobre estos grupos de trabajadores con este nuevo tiempo para la jubilación, estoy convencido de que la esperanza de vida va a disminuir. Sí, y al disminuir la esperanza, y esto obviamente es consecuencia de esa exposición extra de 5 años más en la vida laboral de los trabajadores. Decía usted durante esta plática saludable, al inicio de esta plática saludable, que no había lugar a dudas de que en tratándose de enfermedades del trabajo o accidentes en el trabajo, el responsable es el empleador. Como dicen aquí en Estados Unidos, el empleador, nosotros le decimos el patrón todavía. Quizás tendríamos que ir cambiando la nomenclatura y el vocabulario. Así es. Pero bueno, si es el responsable de estos accidentes y de estas enfermedades, es el patrono, ¿qué podemos hacer con los patronos? ¿Qué es lo que la OIT está haciendo con ellos? Ahí la labor de la OIT básicamente es sensibilizar y esta elaboración de las recomendaciones y los convenios. El problema es que no hay sanciones, es decir, no tienen dientes esas normas. Absolutamente. Los empleadores, primero, los gobiernos pueden o no acatar y firmar los convenios. Vamos a pensar que sí los firman. Ahora, se tiene que crear legislación local, nacional, ahora sí, de sanciones que se crea un reglamento, una norma oficial, y entonces es obligación de los patrones, bajo la vigilancia del Ministerio del Trabajo o la Secretaría del Trabajo de cada uno de los países. Y entonces lo que tiene que ocurrir es que el Ministerio del Trabajo tiene que estar vigilando que se cumpla lo establecido en la ley local. Claro. Insisto, la OIT lo que hace es emite recomendaciones, pero los gobiernos son los que las van a acatar si quieren acatarlas, si están de acuerdo. Y repito, ahora sí, el gobierno tiene que obligar a los patrones a cumplirlas, 1 y 2, a sancionarlos en caso de su falta de cumplimiento. Y yo supongo que esto tiene que ver mucho con los temas de educación para la salud y de concientización
A nivel de los trabajadores para que exijan el cumplimiento de estos derechos y a nivel de los empleadores o de los patrones para que sean más susceptibles a estos problemas, en la inteligencia de que mientras la salud del trabajador sea mejor, la empresa también va a andar mejor, doctor. Claro, aquí algo muy importante es que las empresas deben por obligación, deben tener profesionales que se dediquen a identificar los factores de riesgo, a controlar los factores de riesgo y a ver por la salud de los trabajadores. Ahora, debemos ser claros, a los empleadores no les interesa mucho ni la salud ni la vida de sus trabajadores. Lo cual es profundamente inmoral. Absolutamente, porque además afuera hay millones de trabajadores potenciales que están esperando que alguien de allá adentro se jubile, fallezca, lo corran o cualquier cosa para ocupar el puesto. Ahora, aquí lo importante, y esto se hace en muchas empresas, y es lo que hay que hacer, es que estos profesionales de la salud en el trabajo, de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que tienen que hacer es demostrarle a la empresa económicamente que la salud aumenta la productividad, algo muy importante, disminuye las incapacidades. Es decir, un trabajador enfermo, ya sea por un accidente o una enfermedad de trabajo, o enfermo con un problema de salud que le llamamos nosotros enfermedad general, o sea, cualquier otro problema de salud que no está ocasionado por el trabajo, ese trabajador, si no lo cuidamos, se va a ausentar porque se va a incapacitar, está enfermo, no puede llegar a trabajar, y si llega a trabajar enfermo, no va a dar lo mismo, y por lo tanto, si le demostramos económicamente al patrón, al empleador, le demostramos que disminuye el ausentismo y que el trabajador es más productivo, ahí el empleador le va a invertir ahora sí en la salud. Oiga, doctor, y déjeme hacerle esa pregunta. ¿Qué tanto las universidades están involucradas en este proceso y creando los recursos humanos para llegar un día a esta meta de que la salud en el trabajo sea una de las grandes prioridades para los empleadores y para los empleados? Y desde luego para los gobiernos. Mire, desafortunadamente hay países en los cuales, y déjeme hablar por México, hay muy poco interés. Le puedo decir que hay solamente en este momento alrededor de 800 médicos especialistas en medicina del trabajo, hablando de médicos, y prácticamente todos trabajan en las instituciones de seguridad social. O sea, ese conocimiento que adquirieron no lo están llevando a cabo para la prevención en los centros de trabajo. Ahora, las universidades poco están haciendo, desafortunadamente. Hay en México una sola especialidad que la tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social y Petróleos Mexicanos, maestrías, hay alrededor de 11 maestrías en diferentes estados de la República. Y lo que sí le quiero comentar es lo que estamos haciendo, si me lo permite, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Por favor. Impartimos un curso que se llama Ambiente, Trabajo y Salud a todos los alumnos en el cuarto año de la carrera. Aparte tenemos una materia optativa que se llama Introducción a la Medicina del Trabajo, que es una materia optativa a distancia, vía computadora. Tenemos un programa que es una maravilla, que desafortunadamente ninguna universidad en México los tiene, y lo deben de tener todas las universidades del mundo, que es un programa de servicio social en salud en el trabajo. Es decir, que en lugar de que todos los médicos se vayan a provincia, digamos, a los centros de salud, a los lugares más pobres del país, a hacer servicio social, tenemos ahorita, por ejemplo, 24 médicos pasantes en empresas haciendo un servicio social, y aparte les impartimos un diplomado y salen casi como unos profesionales de la salud en el trabajo. Aparte, estamos en el Comité Académico de la Especialidad de Medicina del Trabajo, que es de especialidad para médicos, desde luego. Coordinamos la maestría y el doctorado. Tenemos la maestría y el doctorado en salud en el trabajo, en donde nos apoya CONACYT de manera importante, con becas para los muchachos. Educación continua, impartimos diplomados y cursos de actualización sobre salud y medicina del trabajo, y tenemos desde hace ya 20 años un seminario permanente de salud en el trabajo, que es una sesión mensual en donde la gente, los profesionales pueden venir libremente a
pueden asistir, y ya llevamos, justamente mañana tenemos la sesión 187, es mensual, tenemos ya casi 20 años con el seminario permanente, que ha tenido mucho éxito afortunadamente, y hemos tenido invitados de varios países, de Bulgaria, de España, de Estados Unidos, de Brasil, de Cuba, y principalmente, desde luego, mexicanos, y ha sido todo un éxito afortunadamente. Entonces, si se da cuenta, lo que estamos haciendo es abarcar todas las posibilidades académicas en la formación de recursos humanos en salud en el trabajo, desde el pregrado hasta el doctorado. Pues muchas felicidades, doctor. Estamos no lo va a creer usted, pero estamos llegando ya casi al minuto 56 de esta plática saludable. Un último mensaje que usted le quiera mandar a los radioescuchas en español de este gran país que es los Estados Unidos. Gracias por la oportunidad. Pues básicamente que indaguen, que investiguen a qué están expuestos y qué alteraciones en la salud pueden adquirir, y eso lo pueden hacer muy fácilmente a través de la computadora. Si sepan que están expuestos a tetracloruro de carbono, que es un disolvente orgánico, que sepan que eso produce cáncer de hígado. Entonces, que se enteren a qué factores de riesgo están expuestos, qué daños a la salud pueden llegar a adquirir, insisto, hasta en Wikipedia lo pueden encontrar de verdad, y que exijan sus derechos de que, desde el punto de vista legal, y al patrón, sus derechos al patrón o al empleador, de que tiene la obligación de protegerlos, y desde el punto de vista legal, que se les reconozca sus problemas de salud como ocasionados por el trabajo. Pues muchas gracias, ha sido una plática extraordinariamente interesante y formativa. Un abrazo, doctor Rodolfo Nava Hernández, y espero que esta sea la primera de muchas ocasiones y que lo podamos entrevistar para Pláticas Saludables. Gracias. Igualmente, un abrazo, doctor Jorge Madrazo. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.